creo que la falta quizás de una política globalizada que pueda entender la problemática que vive cada uno de los pueblos. Y definitivamente la intención o el poder político de tener una decisión de solucionar por una vía no solamente concertado con las empresas extractivistas, sino con los pueblos en general, derivaron estos conflictos. Yo creo que los conflictos deben adecuarse desde cuando nacen y no ha habido una cultura de prevención, y ahí viene el gran problema. Esperamos nosotros que el conflicto se desarrolle, que generen violencia, que se vuelvan violentos y recién reaccione el Estado. Creo que no se ha dado un cambio realmente en esta política, porque hay mucho en la agenda previa, las concesiones mineras, la revisión de los estudios de impacto ambiental y algunos otros elementos que creo todavía no existe una voluntad política de arreglarlo, y ahí es donde se cae en el problema. Bueno, yo recuerdo unas palabras del premier Velázquez Quesquén en la primera huelga que tuvimos, cuando me dijo: la política de este Estado es minera, ¿y qué? Si ustedes quieren cambiar esto, pues lleguen al gobierno, ¿no? Imagínense, con ese pensamiento nos quiso decir que no solamente la minería, sino las industrias extractivas fueron parte del modelo, no solo neoliberal, sino del gobierno, y por lo tanto no iba a cambiar. Y creo que las componendas o aquel matriarcado que existía, y es por eso que las autoridades y los operadores siempre decían, ¿no? Esto se tiene que dar sí o sí, porque hay un poder económico y hay un poder político que está detrás de todo esto. Pero creo que ahí es donde vino la resistencia, y creo que los costos sociales han sido muy elevados en el gobierno que nos dejó. Yo creo que en primer lugar, cuando los pueblos no son consultados, se crea un conflicto. Las empresas extractivas han tenido algunas políticas, como en primer lugar la mentira. Y eso lo descubrimos con Tía María, y no cuando lo decía Pepe Julio, era un terrorista vial, era, oiga, Dios mío, el demonio. Cuando algunos allegados de nosotros profesionales lo decían, todavía había dudas. Se tuvo que llegar a la UNOPS, y usted conoce perfectamente, si no se hubiese filtrado este informe, ¿qué hubiera pasado? Y recién ahí el gobierno emite un documento dándonos la razón. Eso quiere decir que por ese problema que tenían con las empresas, ellos hacían lo que querían, mintiendo al pueblo, engañando, y ahí es donde nacía el conflicto. Entonces, cuando el pueblo se da cuenta de eso, se pierde la credibilidad, y cuando ya se pierde la credibilidad y la confianza, yo creo que es muy difícil de entender el asunto. Yo creo que una de las situaciones previas es saber escuchar al pueblo. Y ojalá que entienda este gobierno que dentro del pueblo, que los que estamos de a pie, también tenemos derecho a opinar, porque también hay técnicos y profesionales, y tenemos una gran ventaja, la experiencia vivida en los conflictos. Y que es muy fácil estar detrás de un escritorio o tomar decisiones, cuando realmente siempre he dicho una metáfora. Para usted decir que hace frío en la sierra, pues hay que vivir en la sierra para vivirlo. O que dice el calor de la costa quema, hay que estar en la costa para sentirlo. Yo no puedo tratar de solucionar un conflicto o dar una política desde un escritorio. Y ahora yo veo algo peligroso, porque eso nos está sucediendo en todos los últimos días, tratando de buscar que nos escuche el gobierno. Vemos cómo los representantes de las empresas o industrias extractivas ingresan a los ministerios como si fuera su casa. Les dan todas las citas, y nuestros representantes, como el ministro de Energía y Minas, dice: estamos conciliando y concertando con las empresas. Y cuando los pueblos queremos ser escuchados, nunca hay tiempo o no hay agenda. Si de esa manera se piensa a solucionar un conflicto, yo creo que no es lo verdadero. Creo que debería, en un conflicto, tener tres actores: el Estado, la empresa y el pueblo, que realmente es el lugar donde se basa y es el que tiene que decidir sus destinos. Cuando se les aprenda a escuchar a los pueblos, creo que vamos a cambiar un poco, y eso sería una recomendación que yo le alcanzo a este gobierno.